el Padre se humilló para ser uno entre nosotros y como nosotros, pero sin pecado, para morir entonces así por nuestro justo castigo. Él lo llevó en la cruz para que nosotros podamos tener esperanza de la vida eterna. Podemos tener un Salvador que vino a rescatarnos porque estábamos perdidos. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en esta mañana volvemos a sentarnos en la mesa con Jesús y con sus discípulos también. El pasado domingo, el pastor Anthony les compartió lo que es el inicio del discurso de Jesús en el aposento alto. En su enseñanza, Jesús se presentó a sus discípulos como el único camino hacia Dios. Recuerdo que ese era el título del mensaje, ¿verdad? Y hoy consideraremos el importante lugar de la encarnación de Jesús en el plan de la salvación. Por lo tanto, vayamos a Juan para continuar no solamente la lectura y tomar la conversación de Jesús con sus discípulos, donde nuestro hermano Anthony la había pues dejado. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículos del 8 al 14. Vamos a predicar en esta mañana bajo el título La encarnación de Dios en Jesús. Así que estemos de pie cuando tengamos el pasaje identificado para que podamos seguir esta lectura unánimes en esta mañana y mantengamos entonces nuestras Biblias luego abiertas en este pasaje. Dice esta palabra del Señor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. En esta ocasión, el bosquejo del mensaje será en 3 partes, una vez más, con estos 3 subtítulos. En primer lugar, unidad esencial con el Padre. ¿Okay? Luego, esos son los versículos del 8 al 11. Luego estaremos pasando en el argumento a obras mayores. Versículos del 10 al 11. Y finalmente, obras mayores subordinadas a la oración. Versículo 13 y 14. Padre, en esta hora, en este momento, confieso delante de ti mi necesidad de que sea tu Espíritu Santo tomando todo mi ser, oh Dios, concediéndome la iluminación que es por tu Espíritu, Señor, para que
pueda decir esta palabra, la pueda traer, la pueda proclamar, Señor, con sencillez, pero con la autoridad de tu palabra misma. Sea tu Espíritu Santo que la inspiró, hablando a cada corazón. Señor, ayúdanos en esta mañana a que el Padre nos sea claramente visto, Señor, porque para cada uno de los que somos tus hijos es posible, Señor, por medio de la fe. Dirígenos y muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Se dan cuenta que esta sección entonces comienza inmersa en el pasaje que nuestro hermano había predicado la semana pasada? Quiero leer el versículo 7, porque dice así: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tomás había preguntado que cómo entonces ellos iban a saber el camino, a dónde ir. Jesús entonces le declara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces le añade: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces ahí ya entra la pregunta de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esta pregunta de Felipe, en ese versículo 8, es la clave del argumento en la enseñanza doctrinal, en esta conversación de sobremesa que Jesús está teniendo con sus 11 discípulos presentes. Sabemos que ya Judas había salido de la cena para gestionar los detalles de su infame entrega del Señor Jesús a los líderes religiosos, para que a través de una traición, de un acto tan impune, nosotros de todas maneras pudiéramos tener un Salvador. Amén. Esa es la soberanía de Dios, ¿verdad? En acción en nuestras vidas. Nuestro Dios es sorprendente, hermanos. Sorprendente. Felipe basa su pregunta en una premisa. En la misma premisa que en un momento dado también Tomás, y fíjense ustedes cómo es que nosotros necesitamos ser recordados y puestos a la luz de la palabra de Dios, cada uno de nosotros. Porque más adelante Tomás va a tener esta misma actitud. Ahora interviene aquí y hace una pregunta pues que es válida en un sentido. Y esto da pie para que Jesús entonces hable acerca del carácter, de la persona, de la esencia de Dios, el Padre. ¿Bien? Que no es otra cosa que la del Hijo. ¿Bien? Es el milagro por el cual la encarnación es tan, podríamos decir, difícil de nosotros explicar. Y aunque la expliquemos, nosotros no hallamos las palabras, quizás nunca podremos estar seguros de que hemos dado en el clavo, en la exactitud de lo que es explicar un misterio, como es la encarnación. ¿Bien? Lo que Jesús está diciéndole de que va al Padre, etcétera, y la pregunta provocó la pregunta de Tomás, diferente a la que luego iba a hacer más tarde, cuando resucitara Jesús, iba a hacer Tomás en el lugar donde fueron a esconderse por causa de los judíos. Ya Jesús no estaría con ellos, lo hacían muerto, no sabían qué había pasado y estaban desesperanzados en la resurrección. Ahora estaban más o menos igual aquí, aunque Jesús estaba con ellos, porque Jesús les había anunciado, les estaba anunciando, se estaba despidiendo de ellos, diciéndole que Él iba al Padre,
que iba con un propósito, que no se preocuparan, porque estaban sumamente compungidos, desanimados quizás por lo que Jesús estaba compartiendo con ellos en ese momento. Pues la premisa que iba a ser, o que fue la premisa de ay Dios mío, bueno, Felipe tiene esa premisa, pero la premisa primero de Tomás, ¿verdad? Era la misma que la de Felipe en este momento. Fíjense ustedes que la premisa era que ver es creer. ¿Bien? Por eso es que le dice, muéstranos al Padre, ¿verdad? Muéstranos el Padre y nos basta. Hermano, no le bastaba la promesa, la palabra de consolación que Él les estaba dando. Tenían que ver al Padre. Entonces se consolarían. Hermano, qué importante entonces es conocer a Jesús al Padre, como Jesús nos dice en su santa y bendita palabra, que los discípulos necesitaban conocerle también. ¿Bien? No de oídas, no doctrinalmente, no por un cántico que es bonito y que es inspirador, sino conocerle como Dios quiere que nosotros le conozcamos. De eso es de lo que entonces Jesús va a hablar a sus discípulos aquí. Y todo esto puede ser posible, ese conocer a Dios y conocer a Jesús, por causa de la encarnación de Jesús, de la iniciativa de Dios de encarnarse en la persona de Jesucristo, para que ahora nosotros, los hijos de Dios, que hemos creído, ¿verdad?, pues tengamos seguridad de la vida eterna. Ahora, si ellos pudieran ver el Padre, entonces creerían todo lo que Jesús les habla sobre el Padre, y entonces podrían tener paz mental, podrían tener verdadero consuelo. ¿No te parece, no has tenido la experiencia de cuán difícil se hace a veces como creyentes darle palabras de pésame, más que de pésames, ¿verdad?, de consuelo a personas que no tienen una relación con Dios? ¿Bien? Que dicen que pues el muerto va a descansar en paz, y que le vamos a dar cristiana sepultura. Pero la realidad muchas veces no es esa. Posiblemente el que falleció no conoce al Señor, o posiblemente el que falleció conocía al Señor, pero algunos o muchos de los que quedan, amigos, conocidos, vecinos, no tienen esa relación vital con Dios. ¿Ok? Entonces se hace muy difícil hablarle a las personas porque no se consuelan. Y hay la realidad de que, pues mira, no somos de piedra, lloramos y es humano llorar. Jesús lloró, nos dio ese ejemplo para que nosotros no tengamos ningún reparo en expresar un sentimiento, un dolor que se hace profundo cuando un familiar amado fallece. Pero es que una cosa es, ¿verdad?, que expresemos este sentimiento, pero otra cosa es que tengamos la fortaleza que Dios ya nos ha dado por su presencia en nosotros para ser consolados. Sin esa presencia y realidad de la vida de Cristo en nosotros, se hace muy difícil. ¿Bien? Por eso es que bien importante que para tener paz mental, para tener consuelo, para tener sosiego en la prueba y en la turbación, nosotros tengamos a Jesucristo como Señor y como Salvador.
Por eso es que a veces, como expresó la hermana Blanca, que le llamó mucho la atención a ella, muchas veces en un caso de tragedia que nos presentamos, es mejor no decir nada. La presencia muchas veces es suficiente, ¿bien? Y es válida. Recuerdo una persona, vecina, que su madre falleció hace ya un par de añitos, no hace mucho. Nosotros nunca hablábamos, ni hablábamos con esa familia, ¿verdad? Y la señora fallece. Para aquellos tiempos eran los tiempos estos de que había que enterrar a la persona rápido en el tiempo del COVID, ¿verdad? Y recuerdo que el Señor puso en mi corazón ir allí. Y yo, sin decir ninguna palabra, aquella señora me ve, se para y va donde mí como si me conociera de toda la vida. Sin yo decirle ninguna palabra, ella expresó su gratitud, impresionada, ¿verdad? Porque había estado allí. Ella no se lo esperaba. Ciertamente yo tampoco me lo esperaba, pero así fue. Así fue. Y pues yo le di consuelo. No fui invitado porque no tenía esa prerrogativa de ponerme a predicar a Cristo si no estaba invitado. Pero les aseguro que hubiese sido un poco difícil, como me pasa muchas veces aún en los funerales, ¿verdad? En los velatorios, predicar. Porque se nota, se ve, se siente con el lenguaje corporal el rechazo de algunas personas. ¿Bien? Y tenemos nosotros de todas maneras que estar preparados con obras mayores, que son estas precisamente, las que podemos hacer después que después que somos salvos. De eso vamos a estar hablando más adelante. Pero todo tiene que ser porque Jesús es ya nuestro Señor y nuestro Salvador. Felipe le pide a Jesús que le mostrara el Padre, para que ellos pudieran creer. Jesús le responde entonces con un sutil regaño, con un reproche. ¿Estaría sorprendido Jesús por la falta de comprensión de todos sus discípulos? De un hecho testificado en los 4 evangelios por el mismo Señor Jesucristo, que ya ellos habían oído tantas veces. Voy a parafrasearlo. Ha estado él con sus discípulos 3 años, sin que en realidad Felipe y los demás discípulos no le conocieran. ¿Es posible esto, hermanos? Sí, es posible. Y es posible para la vida, no sé, de algunas personas aquí entre nosotros en esta mañana. Los discípulos deberían haber sabido ya que ver y conocer a Jesús es conocer el Padre. Ellos habían visto a Jesús, ¿cierto? En persona. Lo habían tocado. Habían comido con Él. Y habían escuchado. Le conocían en un sentido. Le conocían como hombre. Y en unos momentos dados había unos atisbos, pudiéramos decir así, unos rayos que les alumbraba, como pasó con Pedro cuando subieron de la pesca, aquella pesca milagrosa. Tiraron y no pescaron nada. Y Jesús les dice, tírala al otro lado. Y pescaron. En otro momento una tormenta y lo mismo. Jesús intervino, la tormenta se calmó y Pedro cayó de bruces, ¿verdad?
y le dijo al Señor: apártate de mí, que soy hombre pecador. Eso es conocer a Cristo. Eso es una señal evidente de conocer a Cristo. O una señal de que si no le conoces, Él está molestando tu pecado, molestándote en tu situación perdida y de comodidad. Y por momentos específicos te sientes inspirado. Toma eso como la voz de Dios para conocerle, como Él quiere ser conocido, no de una manera religiosa, no de una manera fría, calculada, que ahora me siento, después me paro, leemos un librito y hacemos esto y lo otro. No. Dios tiene que ser conocido, y conocido a través del Hijo. Por la conversación es evidente de que Felipe estaba lejos de conocer, aunque había visto unas señales. Jesús, de todas maneras, para él y los discípulos, seguía siendo el Mesías, seguía siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero también había una buena persuasión todavía de que ese Mesías es el enviado de Dios como hombre para ser el guerrero, para ser el gobernante del nuevo reino que se inauguraría cuando los romanos quedaran derrotados, y con Jesús adelante, ¿verdad?, como capitán, entonces entrarían triunfantes y se acabaría la esclavitud del reino terrenal de los judíos, perdón, de los romanos en la vida de los judíos. Todas estas cosas bullían en la mente y en el corazón de estos apóstoles. ¿Bien? Hermanos, Él, Jesús y el Padre están íntimamente conectados, porque se trata de una unidad esencial. De eso es de lo que estamos hablando, de la unidad esencial con el Padre, que puede ser en nosotros también por conocer al Hijo. Bien, que le podemos ver y sabemos por hechos. Bien, Jesús demostró lo que sus palabras decían de Él y que Él mismo decía, que Él había venido a dar su vida, que faltaba poco tiempo para dar su vida, para luego resucitar de entre los muertos, para morir por nuestros pecados. Es más fácil creerle a Jesús que pensar creer a Dios, o no creer, o más difícil, no creer a Dios o hasta que no le veamos. A Jesús le tenían. ¿Bien? Y querían ver al Padre. Quizás estaba pensando Felipe que Jesús obrara, ¿verdad?, para que hubiera una teofonía, una aparición, un presentarse personalmente allí de parte de Jesús e hiciera grandes portentos entre ellos. Pero no estaba pasando eso, ¿cierto o falso? Con Jesús estaban pasando maravillas, Él las estaba haciendo y aprovechaba la ocasión para decirle que era el Padre el que hacía esas cosas, para mostrar la bondad, para mostrar la misericordia, la compasión y la ternura de Dios en la persona de Jesucristo, la paciencia de Dios con nosotros los pecadores. Pero ellos querían ver al Padre. ¿Bien? No estaban bien enfocados. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Le dijo esto a los líderes religiosos, a sus archienemigos, en una larga discusión, en un largo, vamos a poner, discurso que les dio. Y ellos entendían que era verdad lo que Jesús decía, que hay un Padre, pero les molestaba, no creían, no podían creer que también había un Hijo en unidad con el Padre. Y lo tildaban de blasfemo.
de que estaba diciendo una blasfemia, un insulto al carácter de Dios. No creían y no podían concebir que hubiera un Dios que pudiera verse y que pudiera sustituir a Dios o que fuera otro Dios. Por eso era que entonces Jesús seguía siendo un hombre que tenía un propósito de Dios, una comisión, y que ellos participaban en el diario, en la vida cotidiana, participaban de esos beneficios de Dios en la encarnación de la persona de Jesucristo. Quiero leer también en Juan 10, allí mismo, en ese pasaje, donde Jesús está diciendo estas palabras acerca del Padre y de Él, los versículos 36 al 38. Dice esta palabra: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Es difícil este desafío para nosotros en esta mañana? No lo es si eres de Cristo. Bien. Porque ya tú recibiste el desafío a través del Evangelio y creíste. Y el Señor cumplió su promesa, que todo aquel que cree, ¿verdad?, será salvo. Que cree en Cristo, en su sacrificio, en su obra, por los pecados, será salvo. Hermanos, qué condescendiente, ¿no creen ustedes? Se muestra Jesús, nuestro Salvador, con estos débiles y distraídos discípulos, olvidadizos, como eran estos discípulos, hermanos, olvidadizos, y como lo somos nosotros también tantas veces, que nos desesperamos. Quisiéramos que Dios bajara, porque no nos es suficiente la promesa de Cristo, su presencia en nosotros y con nosotros. Es como si necesitáramos algo adicional, que el Padre viniera para que todavía ayudara más a Jesús, pero no es posible, porque no hay diferencia en el poder del Padre con el poder del Hijo, en las palabras de consuelo, en las palabras seguras y firmes, creíbles de Dios el Padre y las de Jesucristo el Hijo, porque unos son. ¿Y qué está diciendo el Señor a Felipe? Y nos dice a nosotros en esta mañana, en el contexto de los que somos salvos, sigan creyendo, porque debe bastarle lo que Dios dice. Y esto es creer, esta es la verdadera fe, esto es el vivir la vida espiritual unidos a Cristo. Amén. Amén. ¿Habrá alguien en esta mañana que se haga eco de la petición de Felipe? Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Bueno, a Jesús no le bastó demostrar una y otra vez esta expectativa de ver a Dios el Padre, que Felipe y los discípulos y tantos en nuestro diario vivir reclaman para creer. No creo hasta que no vea. Jesús no se cansa, no le basta. Y nos ha puesto a nosotros para que sigamos predicando el Evangelio. Sigamos orando por los que necesitan comprensión del Evangelio, iluminación del Espíritu Santo,
para que les baste la palabra de Dios. Y entonces verán y les bastará con que Jesús haya cambiado su vida. Ya no hay más que buscar. Estamos completos en Él. Gloria a Dios. Bueno. Entonces, ¿por qué esta solicitud que le hace Felipe a Jesús? Jesús nunca le dio falsas enseñanzas o expectativas respecto a la naturaleza del Padre a sus discípulos. Hermanos, aún a la mujer samaritana, que tenía la mejor disposición de adorar a Dios, porque ella decía, nosotros adoramos. ¿Bien? Y ella era sincera y adoraba de una manera incorrecta, de una manera incompleta, porque solamente tenían como referencia, ¿verdad?, los 5 libros del Pentateuco, que estamos estudiando los miércoles por la noche. Pero ella, a ese Dios que se revela en el Antiguo Testamento, hasta allí, era el que ella adoraba. ¿Bien? Jesús le aclaró a ella en su conversación, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios es incorpóreo. No lo podemos ver, ni lo podemos palpar, porque su esencia es espiritual. En cambio, a Jesús lo podían tocar, lo podían ver, comían con él, pescaban, pasaron vicisitudes juntos, y el Señor siempre fue el héroe, porque lo era. Y tenían la expectativa de que Dios, el Padre, podía ser conocido así, que se podía montar con ellos también en una barca y llevarlos para allá y traerlos para acá y hacer grandes cosas por ellos, Él, el Padre. Pero Jesús, esto es lo que les quiero aclarar, no tienen que pensar de esta manera, no tienen que hacer una petición así, porque ya lo han visto. Yo y el Padre uno somos. Tan sencillo como eso. ¿Bien? Dios es espíritu. No lo podemos ver porque es espiritual en esencia. Y es de manera espiritual como nosotros podemos conocer a Dios para adorarlo y para servirlo. Y entonces, no esperemos que Dios baje del cielo, porque ya le envió a su Hijo. Y no esperemos entonces que los ángeles del cielo bajen para predicar en nuestro lugar, porque es a nosotros que nos corresponde entonces hacer esta labor de adorarlo, de servirlo, porque está en nosotros. Porque si el Hijo está en nosotros, el Padre está en nosotros y con nosotros también. La realidad de la encarnación de Dios en su Hijo Jesucristo hizo posible esta verdad de vida espiritual, de conocer así a Dios. Es crucial, hermanos, es de máxima importancia y relevancia a la fe y a la esperanza y a la certeza de vivir en su presencia por toda la eternidad, que sin abrazar esta enseñanza doctrinal, que es la encarnación, y la encarnación no es otra cosa que Dios se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y toda la secuela de verdades, hechos y bendiciones que incluyen su nacimiento virginal, su vida intachable, su muerte, su resurrección de entre los muertos, su ascensión al Padre, su sumo sacerdocio ahora intercediendo por nosotros ante el Padre, etcétera, hasta la consumación de la redención final,
en su segunda venida y juicio final. No hay manera alguna que cualquier mortal pueda decir con certeza, conozco a Dios como su Hijo Jesucristo lo ha dado a conocer. Porque ya Jesús lo hizo. Dios nos va a hacer las mismas cosas de Jesucristo presentándose entre nosotros, porque para eso vino el Hijo, para darnos a conocer al Padre. Quiero cerrar esta sección porque en estos versículos, en este pasaje, es tan importante esta unión vital del Padre y del Hijo, para que en el Hijo estemos seguros que vemos al Padre. Que hay 4 versículos, 4 ocasiones allí mismo en que Jesús enfatiza esa realidad, esa verdad, esa bendición. Dice el versículo 7, si me conocierais también a mi Padre conoceríais. Es difícil entender eso. Versículo 9 en la parte final. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Lo crees? Son preguntas para nosotros ahora. Jesús les dijo a los discípulos, se las dijo específicamente, una se las dijo a los discípulos, otra, pues de seguro, pues Pedro, Felipe tenía que cogerlas como para él personal, porque él fue el que encendió la chispa, ¿verdad? Y el más aludido tenía que ser él allí. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. 4 veces en ese solo pasaje. Qué argumento poderoso entonces. Es de que nosotros lo que tenemos es que creer sin haber visto. Creer que Jesús vino en representación del Padre, a mostrarnos al Padre. Y que nunca veremos al Padre como Felipe lo quería ver. Porque debía bastarle la persona de Jesucristo, nuestro glorioso Señor y Salvador. ¿Ven? Hermanos, no piden que Dios el Padre venga a ustedes, porque les va a pasar como Isaías, en la visión que tuvo de Dios. ¡Ay de mí, que soy muerto! Nadie puede ver a Dios y permanecer con vida. No hay palabras para nosotros describir, ni siquiera un adjetivo para describir cómo se sentiría. Pero tengamos por certeza que podemos ver al Padre en la persona de Jesucristo. Ahora, y debe bastarnos. ¿Bien? Estos son palabras de seguridad para el que es creyente en el Señor Jesús. Y es palabra de persuasión, debe serlo. Pídele al Señor. En esta mañana tú lo puedes hacer si no eres de Jesús. Señor, muéstrame al Padre y me basta. Diciendo con esto que ya tú quieres dejar de buscar en otras cosas, en otras fuentes. Que te va a bastar conocer al Padre en la persona de Jesucristo. ¿Glorificará eso al Padre, esa petición? Claro que sí. Esas son las cosas por las cuales nosotros debemos tener garantía de que nuestras oraciones van a ser escuchadas y respondidas. Bien. Voy a citar de Juan Carlos Reilly lo siguiente. Expresiones como estas 4 que hemos visto que están aquí en esta sección que estamos viendo, expresiones como estas son profundamente misteriosas. No es posible sondear su significado,
Nuestro entendimiento no alcanza a comprenderlo. El lenguaje humano no alcanza a expresarlo. No pudiendo explicar, debemos contentarnos con creer. No pudiendo interpretar, debemos contentarnos con admirar y reverenciar. Bástenos saber que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, y que, sin embargo, son uno en sustancia, aunque distintos en persona. Amén. Ese es el Dios revelado. Ese es el Dios trino. Obviamente, falta mencionar el Espíritu Santo, pero lo próximo que sigue es la enseñanza, o parte de la enseñanza, tiene que ver con la persona y ministerio de esta tercera persona de la Trinidad, que es Dios, que es el Espíritu Santo, quien también es Dios con todas las prerrogativas y atributos, pero una persona distinta, cada uno distinto del otro, ¿verdad? Pero uno en esencia. Veamos entonces brevemente obras mayores, que es el segundo encabezado del mensaje. Versículos 10 y 11 dice esta palabra del Señor: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús habla, ¿y quién hace la obra? La hace Dios el Padre. ¿Se dan cuenta allí? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, porque los hechos son los hechos. ¿Bien? No me crean a mí, miren los hechos. A ver si ustedes tienen un atisbo de quién es Dios, de que Él y yo no hay diferencia en su poder, en su amor, en su compasión, en su bondad, su misericordia, en su paciencia. Las que están viendo en mí es porque está en el Padre igualmente. ¿Bien? Junto a la revelación de Jesús a sus discípulos de la unidad esencial, de esa relación íntima, interdependiente y continua entre Jesús y el Padre, se hace evidente que esta relación se expresa en todo lo que Jesús hace, es decir, en las palabras y en las obras. Es decir, que Jesús no dice ni hace absolutamente nada sin la intervención y la aprobación del Padre. Es tal esa interacción que Jesús pudo decir que sus palabras son las del Padre y sus obras son realizadas por el Padre por medio de Él. ¿Qué persuasión la de Jesús? ¿Qué realidad era esta en su vida y ministerio? Si las palabras de Jesús no tienen evidencia en sí, evidencia propia de una procedencia divina, como él decía que él era el Hijo de Dios, que las obras de Dios él las hacía por el Padre y en el nombre del Padre, ¿bien? Aquellos que le escuchaban le restaban mérito al aspecto divino de la procedencia de Jesús, por la incredulidad que había en sus corazones. Pues entonces, si es así, háganlas válidas, hagan mi persona y mi argumento y mi reclamo válido, mirando los milagros, atiendan a las palabras. Con creces deberían haber creído. Recordemos que en este Evangelio de Juan, específicamente, las obras de Dios no son meramente manifestaciones de poder, sino que son señales que apuntaban a Él, ¿bien? Como el Hijo de Dios. Es lo que nos dice el mismo apóstol al final, prácticamente al final de este Evangelio. Voy a leer estos versículos en Juan 20,
del 30 al 31. Dice la palabra de Dios así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Se trata de creer, se trata de confiar en la palabra del Señor y recibirla para edificación los que somos salvos, para una vida obediente, para una vida fructífera y para traer gloria a Dios con ellas y en ellas. Pero también son palabras que deben ser escuchadas por los que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Y creerlas para que sus vidas sean verdaderamente grandes. ¿Cuáles obras mayores entonces son las que Jesús dijo que los discípulos harían cuando Él no estuviera presente? Estas declaraciones de Jesús en los versículos 12 al 14 son torcidas a menudo por aquellos que insisten que tiene que haber milagros y señales. Uno de los comentaristas bíblicos consultados en la preparación que hice para este mensaje aclara, y hago esta cita de él: no estoy diciendo que señales y milagros no pueden darse hoy. Lo que estoy diciendo es que es equivocado insistir en que tienen que ocurrir, y especialmente usando esta porción bíblica como base, ¿bien?, como apoyo bíblico, cuando es lo contrario. Hermanos, Jesús no está animando aquí a sus discípulos a que se conviertan en milagreros, que estén buscando por allí momentos para hacer un milagro aquí y un milagro por allá. De hecho, lo que Él está haciendo es lo opuesto. Los está urgiendo a sus discípulos y a nosotros a que creamos en sus palabras, porque ellas son las palabras de Dios. Entonces no las podemos torcer para que de todas maneras digan otra cosa. Casi todos los comentaristas concuerdan en que esta promesa se refiere a los resultados de Pentecostés, a la obra misionera que hizo Pablo y la victoria sobre el judaísmo y el paganismo. Promoción para la clase de los adultos mayores. Bien, la obra de Jesús fue limitada a Palestina y Él mismo fue limitado a un lugar a la vez. Cuando estaba en Judea, no estaba en Jerusalén, y etcétera. Pero después de Pentecostés, los creyentes fueron esparcidos por todo el mundo conocido, cosechando a los cuatro vientos simultáneamente. De eso es de lo que se trata la promesa, de que ustedes harán obras mayores que las que yo he hecho. Ahora, se trata pues de obras mayores en alcance numérico. A lo que Jesús se refiere es a lo que podemos ver en la narrativa de todo el libro de los Hechos. Hay unos cuantos milagros de sanidad en el libro de los Hechos. Señales, vamos a ponerlos así porque lo eran. Bien, ahora, el énfasis está en las poderosas obras de conversión. Bien. Tan solo en el día de Pentecostés se agregaron más creyentes que a esa pequeña manada, ¿verdad?, de creyentes originales, que a lo largo de toda la vida terrenal del Señor Jesús. Se refiere a eso. ¿Bien? Ahí vemos un cumplimiento literal
de las mayores obras que estos discípulos, dijo Jesús, que harían cuando Él se fuera y no estuviera con ellos. Empoderados por el Espíritu Santo de Dios, el día de Pentecostés y de allí en adelante, tenían el respaldo divino para salir a aquel mundo pagano y ganar las almas para nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Se trata también de obras mayores en alcance geográfico y evangelizador. En Hechos, una vez más, tenemos esto por evidencia en los capítulos del 13 al 28, donde comienza la obra misionera, el primer viaje misionero del apóstol Pablo en compañía de Bernabé. ¿Bien? En sus 3 viajes misioneros que dio Jesús, cubrió todo ese mundo pagano. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, y lo dijo a los romanos, en la carta a los romanos, dijo, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. Romanos 15, versículo 19. Jesús estuvo confinado en su vida terrenal a Samaria, a Judea, a las provincias de Israel, a Jerusalén. Pero ahora el evangelio puede ser compartido en todos los rincones de la tierra. Es la expectativa de Dios. No tenemos que ver a Dios en persona, porque ya Cristo le ha dado a conocer. Y hemos sido empoderados por causa de esa obra inicial, ese milagro de la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Otras obras subordinadas a la oración es el tercer punto. Versículos 13 y 14. Dice esta palabra del Señor. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y esto tiene una subordinación, ¿con qué? Con lo que viene. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, tiene que ver, las dos cosas están subordinadas. Pidan que van a tener esas obras mayores. ¿Bien? Esas obras mayores van a ser el resultado de que ustedes están pidiendo como tienen que pedir. Ese es el sentido que tiene esto aquí. Porque dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el de Jesús, ¿verdad? Lo haré. ¿Para qué? Con un propósito específico y espiritual, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, esto es un incentivo para la oración y quizás para una enmienda a las oraciones que a veces nosotros hacemos. Es evidente en estos versículos la relación de estas obras mayores con la oración. Jesús enseña muy claramente esta conexión. En el libro de los Hechos, los milagros se relacionan una y otra vez con la oración. La iglesia oraba y Pedro era liberado de la cárcel. La iglesia oraba por la persecución y las amenazas del Sanedrín, y aquel lugar donde estaban congregados temblaba. Eso ocurrió. La oración tenía que ver con eso. Era una oración tan poderosa porque era en la voluntad de Dios. Era citando las escrituras del Antiguo Testamento. Era citando las garantías de Dios en la oración que ellos estaban haciendo. Que entonces la manifestación de Dios se hacía muy evidente en hechos. El nombre de Jesús no es una especie de amuleto, una especie de abracadabra cristiano o de una cábala. De modo que quien lo promueve ya tiene un poder mágico para hacer
muchas veces lo que le parezca. El nombre de Jesús no es otra cosa que la voluntad misma de Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo en la voluntad suya y en la voluntad tuya, Padre, que Él nos ha dado a conocer porque Él nos ha mostrado al Padre. ¿Bien? No se trata de carnalidad, no se trata de comodidades personales. Y muchas de estas cosas que a veces pedimos son oraciones porque tienen su lugar, tienen su circunstancia, pero vamos a estar siempre pidiendo para que nosotros estemos bien, para que tengamos todos los cuidados. No es malo pedir unos muebles si se los rompieron. Yo estoy pensando en doblar rodillas, por eso. Porque estoy notando que ya los muebles están medio. Pero porque los necesito, pediría al Padre, porque esa es su promesa. Necesitamos unos muebles. No los necesitamos para ponerlos en el patio, que todos lo vean. Tenemos muebles nuevos. Vengan y siéntense aquí. No. Algún día lo tendremos porque lo necesitamos. O sea, cada cosa tiene su lugar. Pero tenemos que ser cuidadosos entonces cuando nosotros le pedimos a nuestro Dios. Como les dije, el nombre de Jesús no es otra cosa que la voluntad misma de Él, de Jesús. Quiere decir que lo que pedimos, que lo que pidamos ha de conformarse a quién y cómo es Jesús. Tenemos que tenerlo en cuenta Él. Quiere decir pedir por algo de tal manera que sea Él mismo el que lo está pidiendo cuando nosotros lo estamos orando. Tenemos que tener esa seguridad entonces de orar de una manera así. Para que, como dice Santiago, ustedes piden y no tienen porque se pasan pidiendo mal. Se pasan pidiendo para sus concupiscencias, para llenar su ego, etc. Pidan de esta manera, porque pedir en el nombre de Jesús, eso es lo que significa. Pidan para que el Padre sea glorificado. Bien. La promesa de Jesús es que todo cuanto los discípulos así pidan, les será concedido. Y el anhelo de Jesús es de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y debe ser nuestro anhelo también, como seguidores del Señor. No solamente cuando oramos, sino en todo lo que hacemos, en toda nuestra manera de vivir. Entonces, tomemos en cuenta que el Padre y el Hijo uno son. Hay una unidad esencial entre los dos. Lo que es el Padre, lo es el Hijo. Lo que el Hijo pide, el Padre lo da. Y lo que el Padre da, el Hijo lo acredita al Padre. ¿Bien? Porque no hay diferencia. Lo que el Hijo hace, fue Dios quien lo hizo. Porque tienen, como les dije, el mismo poder, la misma prerrogativa. No, uno no es más fuerte que el otro. Iguales. Distintos en personas, pero iguales en esencia. ¿Puedes llamar a Dios el Padre, mi Padre, por la fe en Cristo? Es una pregunta para ti. No quiero pues, que te vayas sin que puedas saber que se te hizo esta pregunta de parte de Dios, del Señor. Porque de eso es de lo que estamos hablando. ¿Conoces a Jesús? ¿Bien? Necesitamos ojos espirituales para verlo cada día en nuestra cotidianidad. Estás viendo a Dios el Padre en Jesús, en las obras mayores que Jesús está permitiendo que tú hagas. De eso es de lo que se trata. O estamos campechanos, estamos olvidadizos, estamos con sentido de urgencia por otras cosas. Y apenas podemos decir algo de Dios. Porque nos hemos relacionado con Él por la fe en Jesucristo. Pero
cuán poco hemos seguido tal vez relacionándonos, procurando esa unidad esencial que hay en el Padre y en el Hijo, que sea también manifestada en nuestros corazones, para que otros entonces puedan ver a ti, puedan ver en ti y en mí al Dios que dicen, hasta que yo no lo vea, no creo. Tú y yo podemos tomar esta enseñanza como para nosotros, como un desafío a eso. ¿Sí? A que tengamos una relación con Cristo cuidadosa y de manera tal que el que no ha conocido, que el que ha puesto tales y cuales excusas, se les baje el moco, perdonando la expresión, se dé cuenta que el Hijo está con nosotros. Aquellos que acusaban a Jesús en el Sanedrín, que querían enjuiciarlo, se dieron cuenta en un momento dado de que Jesús de que los apóstoles andaban con Jesús y como que tomaron precaución y fueron cuidadosos en cómo lo iban a tratar. Sudaba la gloria de Dios a través de sus palabras, de su valor, ¿verdad? Y de todo lo que hacían y cómo se proyectaban. Proyectemos a Cristo en nuestras conversaciones. Todo esto y muchísimo más que yo confío que el Espíritu Santo de Dios pueda estar aplicando a tu vida, porque Él conoce mejor que yo y que cualquiera cada uno de nuestros corazones. Toma la aplicación que sea en esta mañana, como que tú has visto a Dios en Cristo y vas a obedecer las palabras de Cristo porque te son suficientes. Amén. Porque responderás al Padre en el día postrero. Hagamos un inventario de las obras mayores, es decir, obras espirituales en las cuales estamos involucrados en el presente. Y llevémonos el orar, el desafío de orar, para que el Señor nos muestre qué obras mayores, qué involucración adicional, qué obra espiritual yo puedo hacer, qué oportunidad debo y puedo aprovechar para seguir haciendo todos juntos una obra mayor que la que Jesús hizo, confinada a 3 años y medio. Nosotros tenemos hasta que Jesús venga, no sabemos cuánto tiempo más, pero hemos tenido suficiente tiempo. No desaprovechemos el que nos queda. Oremos al Padre para que podamos hacer estas obras en las cuales tú puedas participar y se pueda cumplir la expectativa y la promesa de Dios, de que tú y yo haremos obras mayores que las que Él hizo. Oremos enfocado finalmente en que el Padre sea glorificado en las cosas que le pedimos y que abundemos en esas obras mayores que nos llegan como oportunidades de servicio en el reino de Dios entre nosotros. Y esto ocurre cada día. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Personalmente lo hago por mi persona. Y mi deseo y oración es que tú lo estés haciendo con cada oidor en esta mañana. Señor, cuán bien me ha hecho esta palabra. Cuánto desafío, cuánta amonestación, oh Dios, amoroso, como tú eres amoroso, pero firme, porque es tu palabra. Claro, Señor, como es tu palabra, como es la verdad, que no hay manera de darle la vuelta sin que no estemos pecando. Oh Padre, concédenos, Señor, este deseo, esta empatía de corazón de acercarnos cada día deliberadamente a ti. Señor, en nuestro tiempo devocional, en la lectura de la Biblia, en nuestras oraciones personales, y que salgamos de esta manera a proyectar, a mostrar al Padre y a mostrar al Hijo
que es nuestro Señor y Salvador, con nuestras obras, con nuestro caminar, con nuestro testimonio de día a día. Dirígenos, Señor, dirígenos para que nuestro Salvador y el Padre, que son uno, sean glorificados a través de nuestro caminar cristiano. Señor, y solo tú puedes hacer esta obra, aunque nosotros participamos de ella, predicando el Evangelio para con los que necesitan el Evangelio. Solo tú tienes el poder y la prerrogativa por tu Espíritu Santo de llamar a salvación a cualquiera que entre nosotros en esta mañana tú le hayas señalado: tú eres de ellos, tú no me conoces verdaderamente, solamente vienes y te vas. Señor, que tú hagas este impacto en su vida para rendirla a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga en esta mañana, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Anthony, hay un cántico.